poner esta palabra en tus manos, Señor, para que tú me des el entendimiento y yo pueda entender y comprender tu palabra, Señor. Amén. Libros de Jonás. El libro de Jonás nos habla, capítulo 1, versículo 1. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y predica contra ella, porque su maldad ha subido a mi presencia. Entonces Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor. A Tarsis descendió a Jope y halló un barco que iba a Tarsis, y pagando su pasaje entró a él para huir con ellos. La palabra del Señor nos está diciendo que Dios habló a Jonás y le dio una orden de ir a Nínive y hablar a la gente. Él quería que hablara a la gente porque había mucha maldad ahí y él quería salvar a la gente que no hacía maldad. Pero Jonás no quería hacer la voluntad y la orden de Dios y decidió huir a otra ciudad para no hacer las órdenes que Dios le había dado, de ir a la gran ciudad y predicar contra ella. Entonces Jonás se fue, se quiso deshacer de la orden de Dios, se fue. Pero en el barco que él tomó, cuando iba en el barco, el mar se empezó a poner furioso y empezaron a levantarse muchas olas. Y las personas que iban en el barco se preguntaban, pues, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué se levantaron? ¿Quién ha hecho mal que el mar está tan enojado con él y nos quiere destruir por culpa de él? Entonces, pues, al estar averiguando a causa de quién era que el mar estaba tan enojado, echaron suertes y la suerte le tocó a Jonás y le preguntaron por qué, que de dónde venía él, que de pueblo, de qué país, que por qué el mar estaba tan enojado en contra de ellos. Le preguntaron que qué él era lo que él había hecho y pues porque ellos entendieron que huía de la presencia del Señor, ya que él mismo les había dicho que él era temeroso de Dios. Le preguntaron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos calme? Porque el mar se embravecía más y más. En Jonás 1, en el versículo 11 y 12. Y él le respondió: levantadme y echadme al mar, y se les calmará. Él les dijo que lo echaran al mar, porque pues él entendía que sí, que era por su culpa que el mar estaba enojado por órdenes de Dios, de que él no cumplió la orden que Dios les había dado. Entonces levantaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar cesó de su furia. En cuanto echaron a Jonás al mar, el mar se calmó, ya no estaba enojado. En el versículo 17 dice: pero el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás, y estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Cuando los hombres aventaron a Jonás al mar, Dios mandó un pez gigante para que se tragara a Jonás y lo dejó ahí en el vientre del pez por 3 días y por 3 noches. En el capítulo 2 dice que Jonás oraba dentro del vientre del pez. Dice: desde mi angustia invoqué al Señor y Él me respondió,
Clamé desde el vientre del Seol y tú escuchaste mi voz. Me arrojaste a lo profundo en el corazón de los mares y me rodeó la corriente. Todas sus ondas y sus olas han pasado sobre mí. Dios, desde el vientre del pez, Dios se volvió a acordar de Dios y empezó a clamarle y a decirle que su alma, en el versículo 17 dice, cuando mi alma desfallecía dentro de mí, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti, a tu santo templo. Los que veneran las vanidades ilusorias abandonan su lealtad, pero yo he ofrecido sacrificios con voz de alabanza. Cuando Dios oyó la oración de Jonás, en el versículo 1, el capítulo 1, versículo 10, dice, entonces el Señor habló al pez y este vomitó a Jonás en tierra. Cuando ya después de que Jonás hizo esa oración, Dios le habla al pez y le dice que lo vomite, que lo eche para afuera. Y pues así fue. En el capítulo, seguimos en capítulo 1, en el versículo 3. No, estamos en el capítulo 3. Dice la palabra del Señor, vino por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, proclámale el mensaje que yo te daré. Entonces Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Por segunda vez Dios le ordenó a Jonás, lo primero que le había dicho, que fuera a Nínive a proclamarles, a predicarles ahí. Esta vez Jonás hizo caso, fue a Nínive y empezó a recorrer la ciudad durante un día y proclamaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. En el versículo 5, pero los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno y se cubrieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. El asunto llegó hasta el rey de Nínive, quien se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre cenizas, e hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, que hombres y animales, bueyes y ovejas no coman cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Cúbranse de cilicio tanto hombres como animales, invoquen a Dios con todas sus fuerzas y arrepiéntanse cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe si Dios desiste y cambie de parecer y aparte del furor de su ira y así permanecemos? O sea que el rey dio orden a todo el pueblo que se arrepintieran, que se cubrieran de cilicio todos y que no comieran ni bebieran, que invocaran el nombre de Dios con todas sus fuerzas, arrepentidos, para ver si Dios cambiaba de opinión y no destruía la ciudad. En el versículo 10 del capítulo 3, Dios vio lo que hicieron, que se volvieron de su mal camino y desistió del mal que había determinado hacer y no lo hizo. Entonces Jonás se enoja por el resultado, pero esto desagradó grandemente a Jonás y lo enojó y oró al Señor diciendo, oh Señor, ¿no es esto lo que decías? Yo estando aún en mi tierra, por eso me adelanté a huir a Tarís, porque sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira, grande en misericordia, y que desistes de hacer el mal. Ahora, oh Señor, por favor,
quítame la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. El Señor le respondió, haces bien en enojarte tanto. O sea que Jonás se enojó con Dios porque ya después de que el pueblo oró y ayunó y arrepentidos clamaron a Dios por su perdón y porque no destruyera la ciudad, pues Dios les concedió, desistió de destruir la ciudad y eso enojó a Jonás. Le dijo, pues yo me fui por eso yo no quería hacer tus órdenes, porque al final yo sabía que como tú eres tan bueno ibas a perdonar a la gente y pues todo iba a quedar ahí. Entonces Jonás salió de la ciudad. En el capítulo 4, el versículo 5 dice que Jonás salió de la ciudad y se sentó al oriente de ella. Ahí se hizo una enramada y se sentó a su sombra, hasta ver qué sucedería a la ciudad. Entonces el Señor dispuso que creciera una planta de resino para que hiciera sombra sobre la cabeza de Jonás. Aunque Jonás estaba enojado con Dios, Dios lo seguía cuidando y lo seguía protegiendo. Le puso un árbol ahí, una planta que creciera para que le hiciera sombra a la cabeza de Jonás, para protegerlo de una insolación. Y Jonás se alegró muchísimo por el resino, pero Dios dispuso también al amanecer del día siguiente un gusano que atacó la planta de resino y ésta se secó. Y aconteció que al salir el sol, Dios dispuso un sofocante viento oriental y el sol hirió la cabeza de Jonás, de modo que se desmayaba y anhelaba morirse y dijo, mejor me es la muerte que la vida. Entonces Dios dijo a Jonás, ¿te parece bien enojarte por lo de la planta de resino? Y él le respondió, me parece bien enojarme hasta la muerte. Y en el versículo 10 del capítulo 4, el Señor le dijo, tú te preocupas por la planta de resino, por la cual no trabajaste ni la hiciste crecer, que en una noche llegó a existir y en una noche pereció. Y no he de preocuparme yo por Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no se distinguen su mano derecha de su mano izquierda, y muchos animales. O sea, Dios le está diciendo a Jonás que si él se preocupa y se enoja porque una planta que él no plantó y que él no cuidó y que fue Dios quien la hizo crecer y la puso ahí, él se preocupa porque esa planta se secó, dice. Él como Dios comparando, si tú te enojas por esa planta y te preocupas por esa planta, así es mi preocupación por toda esa gente que está en Nínive, 20,000 personas que no distinguen su mano derecha de su mano izquierda. O sea, había mucha gente ignorante y mucha gente inocente entre tanta maldad, que había gente que él sí quería salvar de ahí. Y pues los animales también. Dios le puso en comparación eso. Si tú te preocupas por una simple planta, pues yo me preocupo. Mi razón es más fuerte porque yo me preocupo por 20,000 personas que están ahí, más los animales. Pues este fue el libro de Jonás. Ese fue el mensaje que Dios le quería dar a Jonás. En principio él quería que Jonás fuera a predicarle a la gente que Dios pensaba destruir la ciudad de Nínive, porque ahí había subido mucha maldad a la presencia de Dios. Y pues que Dios ya estaba enfadado por eso y Dios planeaba terminar con esa ciudad. Pero Jonás no quería hacer caso de la orden del Señor de que él fuera a predicar, que les fuera a anunciar los planes que él tenía de acabar con la ciudad. Y Jonás se fue de ahí, se fue a otra ciudad, la ciudad de Taris. Pero ¿qué pasa? Que cuando él tomó un barco para huir de la ciudad de Nínive
y no hacer la orden que Dios le dio de predicar en Nínive. Cuando ya iba en el barco, el mar se puso bien furioso y se levantaban olas bien grandes y pues la gente que iba en el barco muy asustada y decían, pues, ¿por qué está pasando esto? ¿Quién hizo mal que el mar está enojado con él y por él nosotros también estamos pasando este mal rato? Cuando se dieron cuenta que Jonás era el culpable, le dijeron, pues, ¿qué haremos contigo para que el mar ya se calme? Y él dijo, echarme al mar. Y pues cuando lo echan al mar, el mar se puso quietecito, ya dejó su furia. Pero ¿qué pasa? Que cuando Jonás estaba en el mar, Dios hizo que un pez gigante llegara junto a Jonás y se lo tragara. Y ahí lo tuvo en su vientre por 3 días y 3 noches. Y cuando ya estaba ahí en el vientre, entonces Jonás empezó a clamar y empezó a acordarse de Dios, pues que lo sacara de ahí, que se empezó a orar a Dios. Y Dios, al oír su voz, su oración, pues le dijo al pez, ok, suéltalo, vomítalo. Y pues salió Jonás del pez. Entonces Dios volvió a hablarle a Jonás y le dijo, por segunda vez, levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, proclámale el mensaje que yo te daré. Y entonces pues Jonás ahora sí hizo lo que Dios le pidió, se fue y iba recorriendo la ciudad y diciéndole que en 40 días Nínive sería destruida. Y pues ya saben lo demás, la gente empezó a orar y a pedir perdón a Dios y a cambiar su manera de vivir, agradándole a Dios, y pues Dios desistió de destruir la ciudad. Y pues Jonás se enojó, pues diciendo, tanto que me insististe que fuera a decirles que tú ibas a destruir para que al último no destruyeras la ciudad. Yo sabía que tú eras un Dios bueno y que no ibas a ser capaz de hacer eso. Por eso yo no quería ir a predicarles y a llevarles tu mensaje. Y pues a veces uno se enoja con Dios porque pasamos situaciones y cosas que nosotros vemos que es injusto, pero pues para Dios es justo y Él en realidad Él hace su voluntad y nosotros tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Muchas veces nos enojamos con Dios porque pues los planes que nosotros tenemos no son los de Dios y queremos que las cosas se hagan como nosotros queremos, no como Dios en su sabiduría sabe que son mejores las cosas como Él las quiere hacer. Entonces nos enojamos y a veces duramos tiempo con ese enojo contra Dios porque por situaciones diferentes que la vida nos puede tener, por algún familiar que se muere y perdemos y que no aceptamos su pérdida y estamos enojados con Dios. ¿Por qué te lo llevaste? ¿Por qué me dejaste sin Él? ¿Por qué esta enfermedad que no puedo estar sin ella, fuera de ella? ¿O por qué no tengo dinero? ¿Y por qué estoy tan pobre? Por cualquier cosa nos podemos enojar contra Dios. Como aquí se enojó Jonás con él porque Dios al final Él perdonó y no quiso destruir la ciudad y Jonás estaba enojado por eso, porque si Él le había dicho, ¿por qué no lo hizo? Pero pues Dios al final Él es el que hace su voluntad, nosotros solamente queremos
tenemos que aceptarla. Hay que pedirle a Dios perdón y hay que hablar, conversar mucho con Dios y a decirle, ¿por qué me pusiste a pasar esta situación? A veces nos enojamos y vivimos con ese enojo contra Dios, pero tenemos que deshacernos de ese enojo porque pues Él es el dueño de todo y Él es el que decide. Cada cabello de nuestra cabeza está contado y Él sabe. Si se te cae un cabello de tu cabeza, Él sabe. Y es porque Él lo decidió. Todo lo que pasa es por la voluntad de Dios, porque Él lo decide. Todo pasa porque Él lo quiere así. Solamente hay que pedirle a Dios que nos dé la madurez, la sabiduría de entender el por qué Él permite que pasen esas cosas en nuestras vidas. Entender los motivos que a veces Él no nos da lo que nosotros le pedimos, porque a veces lo que nosotros pedimos no es lo mejor que Él quiere darnos. O lo que nosotros pedimos nos va a traer un mal, nos va a hacer daño. Por eso Dios nunca nos lo da. Entonces, pues este fue el libro de Jonás. Y pues este libro trató de que Jonás sintió enojo contra Dios. Y cómo él se quiso escapar de lo que Dios le había pedido y nomás no pudo porque Dios lo siguió persiguiendo hasta que lo hizo hacer lo que él le pedía. Aunque para eso tuvo que meterlo a un pez gigante y tenerlo ahí 3 días y 3 noches, para que él volviera a clamar a Dios, para que él volviera a pedirle a Dios, a acordarse de Dios y a pedir perdón por no haberle hecho las órdenes que Dios le había dado. Entonces, pues hay que ser obedientes y hay que entender la voluntad que Dios tiene para cada uno. Pues este es el mensaje de Jonás, libro de Jonás. Y pues espero y que reciba este mensaje y vamos a darle gracias a Dios. Gracias, Padre Santo, por este mensaje que nos dejaste ver, Señor. Gracias, Señor, porque en este libro de Jonás tú nos dejas ver que tú eres un Padre misericordioso, Señor, dispuesto a perdonarnos todas nuestras faltas, Señor, con solo ver nuestro arrepentimiento sincero, Señor. Tú eres capaz de parar todo eso que tú tenías destinado para destruirnos, Señor. Tú eres tan bueno, tan misericordioso, Señor, que nos das una y 2 y 3 oportunidades, Señor, antes de acabar y destruir las ciudades, Señor. Esas ciudades que a veces están llenas de maldad, de tanta maldad, Señor, que la gente no entiende y sigue haciendo pecado, Señor. En este mensaje tú nos dejaste ver que eres bueno y misericordioso, Señor, y que no fuiste capaz de destruir esa ciudad cuando viste su arrepentimiento de corazón, cuando tú viste que ellos empezaron a hacer el bien, Señor. Les diste una nueva oportunidad, Señor. Y aunque aún Jonás se enojó por lo que vio que tú no cumpliste lo que le habías dicho de destruir la ciudad, Señor, y porque él sintió que fue tiempo perdido el haber ido a predicar y a anunciarles que tú ibas a destruir y al final tú no lo quisiste hacer, Señor. Él sintió enojado por eso, Señor, como diciendo tanto que me pidió que lo hiciera y para que al último
ni hiciera lo que prometió. Pero también tú ahí nos dejas ver, Señor, cómo fuiste en busca de Jonás para irle sanando ese enojo, Señor. Aun cuando él estaba enojado, tú lo seguías buscando, lo seguías protegiendo, Señor, lo seguías cuidando. Hasta que lo hiciste entender, Señor, que así como él se preocupaba por cosas insignificantes, ¿cómo no te ibas a preocupar tú por tantas almas, por tantas personas que estaban ahí, Señor, en medio de esa maldad, Señor? ¿Cómo iban a pagar justos por pecadores, Señor? Grande eres, Señor. Te doy gracias, Señor. Gracias por ese mensaje, Padre. Te pedimos perdón, Señor, por todas esas personas que sienten algún enojo contra ti, Señor, porque no entienden las pérdidas de cosas queridas, Señor, porque no tienen lo que te han pedido, Señor. Por todas esas personas que guardan rencor en su corazón, enojo contra ti, Señor. Dale la sabiduría, Señor, para que ellas entiendan que siempre tu voluntad va a ser lo mejor para nosotros, Padre.